acta de la sesión 196 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 197 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, gracias, señor presidente. Hemos recibido un ordinario de la jefa de gabinete del ministro de Obras Públicas, mediante el cual remite informes sobre la fiscalización, el procedimiento, la mantención y el personal que controla las cámaras de seguridad pública apostadas en las carreteras concesionadas del país. Cabe señalar que la subsecretaría se encuentra en un proceso de regularización de los requerimientos, solicitud de respuesta al Senado y la Cámara de Diputados. Y esta respuesta se enmarca dentro de esa regularización. La Asociación de Aseguradores de Chile remite el listado de comunas con convenio, se refiere al convenio con las municipalidades respecto del permiso de circulación otorgado. Empresas que operan las plataformas de apuestas en línea, Betano, Betson, Coolbet, Latam Wine y BetWarrior, todas con participación en el mercado chileno en el rubro de la apuesta en línea, solicitan audiencia con la Comisión en el marco de la tramitación del proyecto de ley que quiere el subsistema de inteligencia económica. Oficio del Gabinete del Ministro de Seguridad Pública, excusando la asistencia del Ministro por compromisos impostergables propios del cargo, los cuales fueron agendados con anterioridad. Reemplazo del diputado don Boris Barrera, que para los efectos de esta sesión reemplazará a la diputada señora Alejandra Plasencia, el que se cae por efecto de la presencia de doña Alejandra. Don Marco Antonio Zulantay reemplazará al diputado Henry Leal, don Jorge Zafirio reemplazará al diputado Andrés Joanet y don Hugo Rey reemplazará al diputado José Miguel Castro. Pareo entre los diputados la diputada Maite Orsini y el diputado don Diego Chalper, y justificativo Gloria Navellán, que se encuentra delicada de salud, señor presidente. Y finalmente, pareo entre los diputados don Jorge Alessandre y don Jaime Araya. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Perfecto. Vamos a dejar los puntos varios para el final. Darle la bienvenida. ¿Dónde está el ministro? Se fue el ministro. Bueno, el subsecretario cambiaron por el subsecretario. Al subsecretario de Seguridad Pública, el señor Rafael Collado y su equipo, ¿no es cierto? Y damos la bienvenida a su equipo. Después vamos a recibir al ministro Marcel por el segundo proyecto. Y se queda también el subsecretario. Muy bien. Esta sesión... Sí, señor secretario. ¿Me permite? Sí. Algo que comenté yo con Tomás Dumud en la tarde, que era la posibilidad que usted expusiera apoyado en el Zoom. ¿No? Ya en el segundo proyecto. En el segundo proyecto. Y vale para eso, presidente, hemos sufrido un ataque cibernético la Cámara de Diputados y no contamos con la plataforma Zoom en este momento. Señor Álvarez no está haciendo su trabajo, parece. Eso, sí. Trabajamos mucho en ese proyecto, señor secretario, para que nos diga algo así. Señor secretario, Esta sesión tiene por objeto recibir al subsecretario de Seguridad Pública, el señor Rafael Collado González, para que se refiera a la situación actual del programa Estadio Seguro, particularmente respecto a su presupuesto, señalando qué destino tendrá y además qué organismo o autoridad asumirá responsabilidades en materia de autorizaciones, control y seguridad en espectáculos deportivos masivos. Para estos efectos se destinarán los primeros 30 minutos de la sesión. Señor subsecretario, darle la bienvenida y dejarlo con el uso de la palabra. Diputada. En total van a ser 30 minutos y pasamos al segundo punto, o le pediría yo al subsecretario que fueran 20 minutos y dejara 10 minutos, o sea, que tengamos tiempo para hacer preguntas. Muy bien, diputada Fríes. Subsecretario, por favor, que pueda ser así para que los diputados puedan preguntar. Subsecretario. Gracias, presidente. Sí, ningún problema. Ajustaré, creo que además tenía preparado un comentario más bien breve, porque hacer presente que ya el ministro Cordero asistió ayer a la subcomisión de crimen organizado de esta misma comisión y se refirió a las mismas materias o materias similares a las que me voy a referir yo, por lo tanto yo en eso como que descanso un poco en lo que ya el ministro ha informado. Perfecto. Bueno. La seguridad en los estadios no se logra solo con más policía, se requiere más planificación conjunta, corresponsabilidad pública y privada y profesionalización de los entes intervinientes. En ese sentido, en relación a la primera consulta sobre que era como el destino presupuestario, quisiera hacer una breve introducción del Ministerio de Seguridad y por qué la creación del Ministerio de Seguridad y la Ley de Seguridad Privada tienen algún efecto en lo que estamos comentando hoy día. La ley 21.730 que crea el Ministerio de Seguridad entró en vigor el 1 de abril. Al entrar en vigor el 1 de abril pasaron varias cosas. Primero,
el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad se convierten en dos ministerios distintos, y eso implica, para los efectos de esta convocatoria, una diferenciación entre la persona que siempre y se mantiene autorizando los eventos masivos deportivos, que en este caso es las delegaciones presidenciales, que siempre ha sido así, por aplicación de la ley 19.327 sobre derechos y deberes en los espectáculos deportivos y su reglamento. De hecho, las delegaciones presidenciales regionales son las que autorizan tanto los planes de seguridad de los recintos, es decir, que las medidas de seguridad de los recintos se cumplan, así como los eventos masivos específicos. Eso es así y se mantiene así. En ese sentido, respondo de esta manera. La segunda consulta que se me hacía de quién va a seguir autorizando, en realidad eso no ha tenido cambios porque eso siempre ha sido así. Pero en ese sentido, lo que ocurrió con la creación del Ministerio de Seguridad es que la prevención de los eventos que puedan afectar la seguridad de los eventos masivos, deportivos, y el registro del artículo 30 de la Ley de Deberes y Derechos del Fútbol pasan a ser una potestad del Ministerio de Seguridad. Eso lo establece el artículo 5, la letra H de la ley que crea el Ministerio de Seguridad. Producto de eso, se genera que el Ministerio del Interior, a través de sus delegaciones, mantiene la autorización, y el Ministerio de Seguridad nace y se hace cargo de los aspectos de seguridad de los eventos masivos en general, y en particular de los eventos masivos deportivos, como por ejemplo puede ser un partido de alta convocatoria o en general el fútbol profesional que lleva a muchas personas a los estadios. Debido a eso, y antes de que ocurriera la lamentable tragedia de la que todos conocemos del 10 de abril, el Ministerio de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Seguridad Pública, que es la subsecretaría que me toca dirigir a mí, realizó la configuración del organigrama de la subsecretaría, y al hacerlo hizo una serie de adecuaciones. Una de las adecuaciones fue efectivamente que el programa presupuestario conocido como Estadio Seguro, que es un programa que tiene varios años ya, pasara a formar parte del equipo que está en el fondo contratado bajo esa glosa de ese programa, pasara a formar parte de una línea ya más institucional de la subsecretaría. Por eso es que hoy día me acompañan la jefa de la División de Seguridad y Orden Público de la Subsecretaría de Seguridad Pública, Natalia Silva, y el jefe subrogante del Departamento de Orden Público y Eventos Masivos, Ricardo Viteri. Ellos, en el fondo, tienen en una línea, en el fondo, a su cargo las materias que pueden ser en materia de seguridad y eventos masivos, particularmente eventos deportivos, con el equipo que antes se conocía como Estadio Seguro. Esa decisión la habíamos empezado a implementar, de hecho sacamos una resolución que tiene otras definiciones de organigrama, se creó una división especializada de crimen organizado, se mejoró la división que antes se denominaba Digempol, ahora se llama Dicopol, o sea, se hicieron una serie de modificaciones producto de las nuevas atribuciones que establecía la ley de que crea el Ministerio de Seguridad. Eso implicaba necesariamente un cambio de gobernanza, de cómo se iban a administrar estas materias, porque antes era un solo ministerio y ahora son dos. Y por lo tanto, con la delegación y también debo reconocer que con el Ministerio del Deporte habíamos iniciado un trabajo de generar estos nuevos flujos, y se produce la tragedia lamentable que todos conocemos, que lo que generó además es que nosotros tuvimos como que el deber de comunicar de manera mucho más precisa estas decisiones que estábamos tomando de manera paralela cuando esto ocurrió. En ese sentido, el Ministerio de Seguridad Pública adquiere esta función de ente técnico en materia de seguridad, que va a tener una relación a través de sus seremías, particularmente con las delegaciones presidenciales, para efectos de prestar esta asesoría que está en la ley 19.327 de Estadio Seguro, radicada ahora, a partir de ahora, en el Ministerio de Seguridad. La autorización, como les comenté antes, se mantiene en los delegados presidenciales regionales, por establecerlo así la ley, sin perjuicio de las modificaciones que puedan nacer a partir de que nos encontramos tramitando una modificación a la ley de que establece los deberes y derechos del fútbol profesional. Se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, en la Comisión de Deporte, y sin perjuicio de lo que pueda pasar en esa normativa, que hay efectivamente un plan que, debido a los lamentables sucesos del 10 de abril, se ha generado una necesidad de apuro de tramitación, y también eventuales indicaciones nuevas en ese proyecto debería estar pronto a llegar a la Cámara para su revisión. Y ahí efectivamente vienen una serie de reconocimientos de instancias que ya son mejores prácticas y que deberían quedar legalizadas. La segunda razón de la modificación, reestructuración, reformulación
de lo que se denominaba antes estadio seguro dice relación con la pronta entrada en vigor de la Ley de Seguridad Privada. Porque la Ley de Seguridad Privada genera una nueva estructura de gobernanza también de los eventos masivos. Y esa nueva estructura de gobernanza tiene que tener una relación con estos eventos masivos deportivos, que son una especie del género evento masivo. Y en ese sentido, esa necesidad generaba unos protocolos que iban a tener que generarse entre la Subsecretaría de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es la institución del Estado que va a tener una nueva división, que es la División de Seguridad Privada, que va a estar a cargo de la autorización de eventos masivos, de la certificación de guardias privados, todo aquello que dice relación con las materias que están en la ley que establece la seguridad privada. Y por último, y creo que es importante comentarlo porque fue un tema debatido en esta comisión y en mi vida anterior, esto lo conversamos largamente cuando tramitamos el Ministerio de Seguridad, hay un nuevo enfoque también. El Ministerio de Seguridad, además de ser un ministerio sectorial, está a cargo del sistema de seguridad pública que tiene dos principios, el de interinstitucionalidad y el de interoperabilidad. Yo sé que son dos principios, interoperabilidad e interinstitucionalidad, que yo sé que diputados y diputadas que estuvieron conmigo en la tramitación de ese proyecto sonríen. Yo entiendo que fue un debate largo para llegar a ese fraseo, pero de ese fraseo hemos pasado a los hechos. El sistema de seguridad pública se está configurando y parte de la configuración de ese sistema tiene que ver con un sistema de gobernanza interinstitucional de algunas materias, y por eso es que a través del Ministerio del Interior particularmente hemos diseñado algunas mejoras a lo que antes existía en materia, por ejemplo, de programación del fútbol. Entonces, una de las decisiones que ya están definidas y que de hecho estábamos tomando antes de los eventos lamentables del 10 de abril, es que la mesa de programación del fútbol va a crecer. ¿Ya? Va a crecer necesariamente porque en esa mesa se van a sentar más actores interinstitucionalmente coordinados para efectos de que esa programación tome otras materias en cuenta adicionales a las propias de seguridad, porque el fútbol es mucho más que seguridad, es un deporte, por lo tanto tiene que haber necesariamente gente que está a cargo de materias deportivas en esa mesa, y también es una necesidad de que el gobierno interior se haga cargo, y por lo tanto el Ministerio del Interior también va a formar parte a partir de ahora de la mesa de programación del fútbol. En relación a finalmente al tema de que se me consulta respecto presupuestariamente, todo el equipo, salvo Pamela Venegas, que renunció y nosotros le aceptamos la renuncia, el resto del equipo que conforma el programa Estadio Seguro, que ahora forma parte del Departamento de Orden Público y Eventos Masivos, se encuentra trabajando en la actualidad. Están organizando los partidos, se están realizando las coordinaciones con la delegación, y en ese sentido no hay una modificación de esas personas. O sea, no es que el programa deje de existir, sino que más bien se institucionaliza, y esa es la reestructuración producto de las cosas que acabo de comentar. Me acompaña, de hecho, el jefe de ese departamento que está en calidad subrogante, mientras terminamos el proceso de selección definitivo que va a terminar con la persona que va a terminar siendo la jefatura de ese departamento. Eso. Muchas gracias. En la mesa se integra el Ministerio de Seguridad, no el Ministerio del Interior. Dijo usted Ministerio del Interior. Sí. Interior. El Interior ya era parte. El Ministerio de Interior y Seguridad Pública era parte. ¿Quiere preguntar también, secretario? Pues lo dejamos. Incorporamos. El Ministerio del Interior, que es un ministerio que ahora solo tiene facultades de gobierno interior, se integra a una mesa que antes integraba el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. A eso me quería referir. Muy bien, ¿eso sería, subsecretario? ¿Cuál es su nombre? Ricardo, usted va a oficiar las de subrogante una vez que termine, de estadio seguro, una vez que termine el proceso de selección, según entendí lo último. Hasta que termine el proceso de selección. ¿Cuánto duraría eso más o menos, señor subsecretario, proceso de selección? Bueno, eso es una pregunta. Dejo abierto el uso de la palabra, diputada Frías, que me la he pedido. Muchas gracias, presidente, y felicitaciones al subsecretario. Yo quiero
hacer un par de preguntas porque efectivamente a partir del 1 de abril tenemos un Ministerio de Seguridad y quiero entender bien la división de roles respecto de Estadio Seguro, por un lado, y respecto de lo que es el control del orden público, por otro. Si recuerdo bien, y usted me dirá si estoy en lo correcto o no, si recuerdo bien, hoy día los temas de control de orden público pasan, digamos, la línea jerárquica hasta llegar al Seremi de Seguridad. En este caso, en la región metropolitana, sería el Seremi de Seguridad en materia de región metropolitana, el que dispone de facultades en torno a control de orden público, y por otro lado, digamos, está el delegado presidencial, que tiene hoy día una relación más acotada respecto de su inserción en materia de seguridad, puesto que le tocan ciertas autorizaciones y supervisiones, pero no necesariamente la autorización, valga la redundancia, de estrategias operativas de Carabineros en torno a los temas de seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque, si, de nuevo, si entiendo bien, cuando se habla de Estadio Seguro, cuando se habla de lo que pasa en un evento masivo y en particular en lo que pasa dentro del estadio. Cuando hablamos de control de orden público, estamos hablando del estadio hacia afuera. En un caso, el delegado presidencial, por ejemplo, tiene facultades para suspender un partido, pero no es en definitiva él el que ordena cómo se lidia frente a un tema de desorden o descontrol de orden público. ¿Estoy en lo correcto, subsecretario? Gracias, diputada Fritz. Vamos acumulando preguntas. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Bueno, saludo al subsecretario, a quienes acompañan en esta ocasión desde el Ministerio de Seguridad Pública. Sí, yo creo que lamentablemente, presidente, en el debate público muchas veces se mezclan cosas y yo creo que la nueva institucionalidad todavía no está registrada en esta discusión, ¿ya? En esta discusión pública, digamos, no en nosotros, porque además nosotros tramitamos ese ministerio. Por lo tanto, es fácil hoy día confundir o, otorgar responsabilidades a quienes por el cambio institucional hoy día no la tienen, ¿ya? Entonces entiendo que aquí todos sabemos y entendemos el mismo lenguaje, porque tramitamos ese proyecto. ¿Ya? O sea, no le vamos a decir al delegado que hoy día cumpla responsabilidades que no tiene, porque ahora las tiene el Ministerio de Seguridad, ¿ya? Como primera cosa, para despejar. Lo segundo es que efectivamente lo que dice, también nos tocó tramitar la Ley de Seguridad Privada, y claro, efectivamente hoy día tenemos una ley que todavía no entra plenamente en vigencia porque le falta un reglamento, entiendo yo. Sí, le faltó un reglamento. Pero una de las cosas que queda en evidencia es que lo que pasa del estadio hacia adentro forma parte de las coordinaciones previas y que son parte de esta mesa de trabajo integrada, interinstitucional, de la que todos creemos que pueden salir buenas cosas, ¿cierto? Porque en el fondo cada uno puede cumplir un rol en materia de seguridad de acuerdo a su competencia, para que un evento deportivo, masivo de cualquier tipo, se genere en las mejores condiciones, principalmente para quienes asisten. Ojo, y voy a hacer solo el punto para no profundizar, pero lo que pasa en el entorno previo a los eventos, eso no necesariamente está contemplado, ¿ya? Lo digo porque es importante considerar que las afectaciones en general de los eventos masivos no están plenamente, digamos, detalladas para lo que es el entorno de esos, digamos, espectáculos, ¿ya? Y voy a poner el foco en esta ocasión, porque está aquí justamente producto de los trágicos acontecimientos que ocurrieron en el Estadio Monumental, en las inmediaciones del Estadio Monumental, porque no pasaron en el estadio, pasaron afuera del estadio. Y yo creo que no es menor el hecho de que
incluyendo los incidentes que se registraron fuera, no es aceptable que hayan habido 2 niños fallecidos. No es aceptable. O sea, si partimos de la base que el control de orden público implica que van a haber 2 personas fallecidas por asistir a un espectáculo, creo que estamos errando el foco. Y esa es la gravedad de la situación. Entonces, se han conocido por prensa informaciones contradictorias respecto de lo que ocurrió. Y eso también me parece inaceptable. Primero, filtraciones desde la institucionalidad de Carabineros de Chile. Y segundo, investigaciones que registran hechos contradictorios. Y que lamentablemente, y así hay que decirlo, no los conoceríamos si no fuera por ciber. Entonces yo creo que hay que hacerse cargo de la gravedad de lo que estamos hablando. Y yo creo que las respuestas deben ser contundentes respecto de las responsabilidades, porque hay gente muerta. Y además 2 niños, más allá de que la niña haya tenido 18 años. Es una niña. Entonces, yo acá, y respecto del tema de la responsabilidad administrativa, que es una cosa, el tema de cómo avanza dentro de la institucionalidad la responsabilidad del mando. Yo creo que eso es fundamental. Si aquí existe una institucionalidad, un ministerio especializado con un mando civil, claro, porque lo discutimos harto y pudo haber quedado harto mejor, le voy a decir a los colegas, pero quedó. Porque Carabineros, si lo sabemos, tienen excesiva autonomía. Exacto. Entonces, la responsabilidad del mando, la decisión de quien define los temas operativos, de quien informa al mando respectivo de los hechos, no me parece menor. Así es que yo creo que si podemos entrar derechamente en lo que realmente nos convoca y no solo, y digo solo entendiendo que las afectaciones además para los vecinos son permanentes y nadie les presta atención, porque esto pasa todos los fines de semana con eventos deportivos o de otro tipo, en el Estadio Nacional, en el Monumental, vecinos de San Joaquín, Macul, Ñuñoa, incluso la Florida, tienen estas afectaciones y nadie les pone atención. Hoy día estamos acá, lamentablemente, porque 2 niños murieron afuera. Entonces yo pido por favor que podamos, presidente, focalizarnos en este punto en particular. Gracias. Gracias, diputada Plasencia. Tiene la palabra el diputado Hugo Rey. Gracias, presidente. A ver, yo creo que lo que nos debiera preocupar es, de una vez por todas, ver cómo paramos esto. Cómo se pone mano dura para que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir. Porque esto no solamente ocurre en el fútbol. Hace un par de años atrás, en Talca, en un evento masivo, falleció Isaías Oróstica, que era un reconocido boxeador talquino, que justamente falleció en un evento en donde no estaban las condiciones de luminosidad, donde fue atacado, en donde no estaban las cámaras de seguridad adecuadas justamente para poder grabar el incidente. Por lo tanto, a la policía de investigaciones costó mucho tiempo indagar y encontrar a los responsables. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que utilizar la tecnología al máximo. Debemos tener lectura biométrica justamente para ir detectando a quienes ingresan a los estadios. Debe haber un registro nacional de hinchas sancionados, un registro nacional de delincuentes de alta peligrosidad para que no puedan ingresar a los estadios. Y este registro tiene que estar conectado mediante Carabineros, Ministerio Público, PDI, con los entes que están en los estadios, para que a través de las cámaras con que se va a contar, que son de la última tecnología, que usan inteligencia artificial, puedan ir identificando a las personas que ingresan a los estadios, a los eventos masivos. Y de esta manera, en forma automática, ir discriminando quiénes son los que van ingresando. Estas son medidas
que en parte se tomaron en otros países. Hay que recordar lo que hicieron con los hooligans en Inglaterra. O sea, aplicaron mano dura. Y esto se terminó. Aquí en Chile tenemos que hacer lo mismo. Si no hacemos lo mismo, vamos a continuar con los mismos inconvenientes y con los mismos problemas. Y para los barristas o los hinchas violentos que causen graves daños, las sanciones tienen que ser de la prohibición de ir a eventos de por vida. O sea, esto debe aplicarse de esta manera. No hay otra forma de cambiar para que la familia vuelva a ir a los eventos, para que las familias puedan volver a los estadios. Porque hoy día, lamentablemente, estos hechos lamentables nos hacen recordar que no han pasado otras situaciones más graves, porque yo soy creyente, no han pasado situaciones más graves todavía. Yo soy creyente porque Dios es grande, porque podrían ocurrir situaciones no de 4, no de 5, no de 10, sino de muchos más. Y todos los que hemos ido al estadio en forma asidua desde hace mucho tiempo, sabemos lo que se producen enfrentamientos entre las barras. Y hablo de eso, que no han ocurrido situaciones más graves. Entonces, hay que generar equipos especializados de élite, de las mismas instituciones que generan estos eventos, para cuando haya, por ejemplo, en el fútbol, barras complicadas, bueno, ellos lo estén atendiendo. Las entradas deben estar nominativas, comprarse con anticipación para que se sepa quién es el que va, qué número va a utilizar. Si eso está hoy día, me parece espectacular, pero hay que tomar medidas drásticas ahora ya. De hecho, nosotros tenemos preparado un proyecto de ley que vamos a ingresar mañana, que justamente abarca gran parte de estos temas que estamos mencionando, otros más adicionales, y nos gustaría mucho que el Estado, el gobierno lo pudiera revisar y patrocinar, porque creemos que estas son medidas que tienen que tomarse con toda celeridad. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Rey. Diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente, subsecretario, gracias por venir, lo mismo a su equipo. Es una tremenda responsabilidad la que tiene sobre sus hombros, subsecretario, usted, el ministro. No hay una segunda oportunidad para crear una primera impresión. Y los chilenos se están encontrando con este nuevo Ministerio de Seguridad y están todavía con los dedos cruzados y esperanzados, esperando que las cosas mejoren, ¿cierto? No solo en los estadios, sino que en la seguridad a nivel nacional. Por lo tanto, en estos 10 meses que quedan de gobierno, usted, subsecretario, tiene sobre sus hombros una tarea que es nacional, una tarea que es de Estado. Demostrar que el Ministerio de Seguridad sirve, demostrar que se puede hacer mejor, demostrar que se puede coordinar mejor. Nosotros, algunos diputados de esta comisión, representamos a un distrito con muchos estadios, Ñuñoa, Macul, y muchos de esos municipios también están dispuestos a colaborar, también quieren sentarse en la mesa de coordinación, también quieren poner sus móviles, quieren poner sus inspectores. Yo sé que usted lo sabe, subsecretario, pero yo siento que tiene una tremenda oportunidad en esto de que el reglamento de seguridad privada no esté listo y que todavía queden pasos para que empiece a funcionar la Agencia de Protección de Datos. Porque se puede modificar esas dos cosas pensando en los eventos masivos en los estadios. ¿Qué podemos mejorar en el reglamento de seguridad privada, sabiendo que no tenemos carabineros para todas las funciones, pensando en estos eventos masivos que ya no ocurren dentro del estadio solamente, sino que en el entorno? Vamos a poder aplicar con nuestra ley de protección de datos y nuestra agencia nueva tecnologías como las que ha usado Uruguay, que tiene reconocimiento facial. Le remití al señor ministro por oficio hoy día en la mañana el decreto y la ley que se aprobó en Uruguay para, en caso de eventos masivos, poder manejar las bases de datos de personas que tenían antecedentes de violencia en los estadios, ofensores sexuales. Incluso le incluyeron en Uruguay a los papitos corazón. No dejaban entrar a espectáculos masivos en el estadio a personas que no habían cumplido con su obligación de alimento. Entonces, yo le pido, subsecretario, sentido de urgencia en esto, a usted, al ministro, al equipo, no solo por los 10 meses que quedan de gobierno, sino que por la urgencia ciudadana del tema de seguridad, que aprovechemos de hacer las modificaciones necesarias, tanto en el reglamento de seguridad privada como en la Agencia de Protección de Datos, ver los proyectos de ley que usted cree que son necesarios. Yo siento que los clubes
no van a invertir en esto si la ley no los obliga. Cuando usted llama a un club y le dice, mire, se está viendo mal su partido en Osorno porque la señal de TV Cable no lo está transmitiendo bien, los clubes corren. Porque los clubes ganan su plata en las transmisiones del canal del fútbol. Entonces ahí hay incentivo económico para correr, arreglar antenas, caminos, poner satélite, en fin. Pero el club no corre cuando se trata de invertir. Y en eso el Estadio Monumental, pregúntele usted a los carabineros que han servido ahí, está varios pasos más atrás del resto. Por lo tanto, va a mandar el gobierno proyectos de ley para exigirle un estándar a los clubes, a los estadios. Respecto al registro de hinchas, sabemos que está en segundo trámite en el Senado, pero hay que acelerar eso con una urgencia. Vamos a poder traspasar ese registro de hinchas cuando hayan sido violentos, y esto a propósito de la Ley de Protección de Datos. No se trata de perseguir a las 80.000 personas que van al Estadio Nacional. Se trata de concentrarnos en los 1.000 o quizás 500 que son conflictivos, que han cometido delitos, que están dispuestos a hacer una estampida, que van a atacar a carabineros. La tecnología, a propósito de la polémica con las cámaras del Estadio Nacional, tener cámaras en el Estadio Nacional que no tienen tecnología, que no tienen inteligencia artificial, que no tienen un método, es como que usted mande puros vehículos blindados a la Araucanía y el personal de COP se pasee por la Araucanía con los vidrios abajo. Eso es una cámara cuando no es utilizada con tecnología, cuando no hay un software con inteligencia artificial que permita el reconocimiento de datos, que permita identificar a 3 cuadras la persona que ha sido detenida por violencia en los estadios. Porque una persona que llamó por redes sociales a una estampida en el Monumental y como resultado de esa estampida hay 2 muertos, esa persona para mí es un delincuente y tiene que ser tratado como tal. Y respecto a la coordinación, por supuesto, los municipios nos piden que los sienten a la mesa. Y la pregunta del millón que se hacen muchas personas en nuestro nuevo ministerio que parte el 1 de abril, ¿dónde estaba el Ceremi de Seguridad esa noche? Las diputadas que me han antecedido han planteado que el delegado presidencial no tenía todas las facultades. Yo entiendo que en esa mesa habían 2 personas, y corríjame subsecretario, 2 personas que tenían facultad de suspender el partido. El representante de la Conmebol y el delegado presidencial. Pero por supuesto que el delegado presidencial tenía que escuchar en esa mesa al Ceremi de Seguridad, y yo he hablado con personas que estaban en esa mesa y me dicen que cuando pasaron lista y dijeron Ceremi de Seguridad, se produjo un silencio. ¿Dónde estaba, subsecretario, el Ceremi de Seguridad? Tiene un tremendo desafío, le repito, no hay una segunda oportunidad para crear una primera impresión. En sus hombros y en los del ministro Cordero está este ministerio nuevo, este ministerio que mucha gente tiene esperanza sobre él. Aproveche estos reglamentos que están en la puerta del horno y, por supuesto, que no vamos a permitir que en Chile se diga que no hay más espectáculos masivos, porque esa no es la solución. Tenemos que tener una ciudad vibrante, una ciudad con corrida, una ciudad con recitales, una ciudad con partidos de alto riesgo, una ciudad que atrae el turismo, pero una ciudad que está preparada. Y probablemente los carabineros no tendrían que ir a apoyar un espectáculo masivo a un club donde el estadio no está a la altura de los estándares que le ha fijado su ministerio. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Araya del Norte. Muchas gracias, presidente. Presidente, por su intermedio al subsecretario, yo quisiera hacer preguntas bien precisas, porque durante la tramitación del proyecto del Ministerio de Seguridad, uno de los temas más discutidos fue la expresión regional del Ministerio de Seguridad. Entonces, hoy día que yo creo que de manera oportunista la oposición anuncia una acusación constitucional contra el delegado presidencial, yo quisiera saber cuál es la opinión técnica, usted que asesora técnicamente al ministro, si cabe dentro de las responsabilidades del delegado presidencial o no los hechos que aquí están siendo materia de discusión, porque en mi entender eso está absolutamente fuera del ámbito de las competencias del delegado presidencial. Y además que usted, hoy día en su rol de subsecretario, porque fue el asesor técnico de la ministra de la tramitación, podría ilustrar a esta comisión respecto de las responsabilidades que podría tener eventualmente un delegado presidencial. Se lo planteo porque me parece que ha sido tremendamente injusto que es el tratamiento que se le ha dado al delegado presidencial. Yo personalmente no tengo convicción de que él no tenga responsabilidad, ni tampoco la tengo respecto a que eventualmente la tuviera. Y por lo tanto, en su rol de subsecretario y asesor técnico del ministerio, quisiera saber su
expresión, su opinión respecto de eso, conforme a lo que fue el espíritu de la ley. Este fue un tema que fue muy debatido. Y cuando se planteó muchas veces respecto de quién iba a responder cuando habían hechos graves, siempre la discusión fue que iba a ser el Seremi de Seguridad. Entonces, por lo tanto, quisiera tener claridad respecto de lo que usted opina o lo que usted entiende respecto a la ley que tenemos aprobada. Y en segundo lugar, yo no sé si usted tiene información respecto de las cámaras, porque me parece que es un tema que tiene que quedar despejado claramente. O sea, ¿tenían cámaras Carabineros? ¿No tenían cámaras? ¿Habían cámaras en los entornos? O sea, creo que eso es importante, y porque además quiero decirlo con mucha claridad, esto que haya versiones contrapuestas tiene que parar. O sea, no puede ser que sigan habiendo filtraciones en causas donde hay una familia que perdió un hijo o una hija. Entonces, en algún minuto yo creo que también el Ministerio, que entiendo hoy día que tiene la coordinación con las instituciones policiales, pero además relación con la Fiscalía, debiera ser el punto. O sea, una mamá no puede decir un día, ¿sabe qué? Lo mató un carabinero, otro día no lo mató un carabinero, y que esto sea debate público. O sea, ¿de qué estamos hablando, señor subsecretario, por su intermedio presidente? Yo creo que el tema de las filtraciones en las causas judiciales tiene que parar. Hay que tener respeto por las familias. Entonces quisiera pedirle, por su intermedio presidente, a usted en su rol de subsecretario, con la coordinación que tiene con las policías, pero además en la relación que tiene con la Fiscalía, preguntar qué es lo que pasa. O sea, que estos son hechos de conmoción pública, en el contexto que se dieron, y además con la muerte de un menor de 13 años y una joven que acaba de cumplir 18 años. Gracias, diputado Araya. Diputado ahora Cristian Araya. Gracias, presidente. Presidente, tengo una sola pregunta. Ante los antecedentes vertidos en esta comisión y la evidente dualidad de mando y la confusión de funciones, y que nadie sabe si en realidad era el delegado, el Seremi, quién estaba a cargo, consultarle al señor subsecretario, por su intermedio presidente, si no era más adecuado seguir con la estructura anterior donde todo se concentraba en uno. Porque al parecer esto nos está dando la razón, lo que dijimos en toda la tramitación, de que con nuevas estructuras donde se disociaban funciones, donde se quedaba poco claro, confuso, dónde iba a quedar qué cosa a cargo de quién, a los pocos días de inaugurado con bombo y platillo este ministerio, tenemos exactamente lo que dijimos que iba a pasar. Nadie está claro quién era el responsable, nadie corta el queque, todos miran para el lado, la pelota se la pasan unos con otros. Y el resultado es que hay 2 muertos. Entonces, ¿cuántos muertos más tenemos que esperar para que se aclaren las funciones, se aclaren las responsabilidades? En ese sentido, si es un problema estructural de cómo quedó diseñado, o es un problema de quienes están a cargo de esto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Araya. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Saludar al subsecretario. Yo le quisiera hacer 3 preguntas al subsecretario. Primero, si con la normativa actualmente vigente, con la 19.327, se puede implementar un adecuado sistema de seguridad. Entendiendo que la 21.659 sobre seguridad privada va a entrar en vigencia 6 meses después del último reglamento publicado. Ya se publicó el de eventos masivos, pero falta de seguridad pública, entonces falta mucho. Entonces, efectivamente hoy día, con derecho de admisión, ¿puedo impedir que entren ciertas personas? Porque uno entendería, si puedo limitar el aforo, si puedo vender tickets única y exclusivamente a las personas del local, o como eventualmente se hizo por parte de la NFP en una copa en La Serena, solo a la gente de La Serena, bueno, ¿lo puedo limitar? Segundo lugar, en la responsabilidad que tiene el organizador del evento, conforme al artículo 8 de la 19.327, porque siempre dicen, oye, dentro del recinto deportivo. Sin embargo, es un perímetro de 1 kilómetro, de 1000 metros alrededor. Entonces, ¿por qué lo digo, subsecretario? Porque usted también participó en la discusión y yo creo, y así lo dijo el ministro Cordero, que hoy día existen todas las herramientas legales para que esta cosa funcione y funcione bien. Pero como el mismo señaló hoy día en la mañana, hemos sido muy tolerantes con este tipo de espectáculos, lo reconoce, y hemos sido laxos en la aplicación de la norma. Mis amigos de allá se van a enojar, pero claramente este foco investigativo que debe haber en función de la 21.567 y la modificación del 292 para acciones delictivas, también nos gustaría saber cuántas acciones se han iniciado, cuántas querellas se han presentado en función de estas asociaciones delictivas. Y finalmente, y yo sé que es un tema de fondo, subsecretario, y tal vez un poco complejo, entendiendo que el Ministerio tiene una división de eventos masivos que se va a hacer cargo de este tema,
hay un problema que eventualmente podemos tener en la aplicación de la 19.237, porque la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública hace una referencia a la 19.327 de la ley 20.000. Y la 19.327 siempre hizo relación incluso con el intendente, que hoy día es el actual delegado presidencial. Entonces, existe claridad y además como experto en materia administrativa, subsecretario, nos plantee cuáles son los deslindes o la coexistencia de ambas normas que va a requerir una interpretación, en mi opinión. Porque no es tan simple, yo no soy experto en derecho administrativo, pero analizada la norma, las referencias que hace la ley del Ministerio de Seguridad en un transitorio a la 19.327 también me importa, a lo mejor ahí nos falta algo de quién coordina o quién se hace cargo, porque esta ley, la 19.327, dice relación siempre al intendente, que es el delegado presidencial, que sigue la línea del ministro del Interior. Entonces esa coexistencia, si es tan nítida con la problemática que existe a nivel del Ministerio de Seguridad, me gustaría que nos lo dejara muy claro, subsecretario, porque yo creo que ahí tenemos un problema. Y se lo planteo también en la línea de cómo coexisten ambas normas, cómo se concilian e integran estas dos funciones, porque yo creo que es súper importante tenerlo medianamente claro. Si efectivamente va a corresponder por esta ley, si se modifica tácitamente o se interpreta esa modificación con la Ley de Seguridad Pública, y también cuál es el rol que tiene el Ceremi, qué rol cumplió el Ceremi de Seguridad interino, pero el rol el Ceremi interino, porque ya estaba vigente la ley de seguridad, o sea, la ley que crea el Ministerio de Seguridad al momento de este espectáculo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Diputado Zulantay. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo venía a reemplazar al diputado Leal, pero como están hablando un tema que en lo personal lo hemos estado siguiendo, yo integro la Comisión de Deportes, yo quiero señalar lo siguiente. Yo creo que no es buena idea enfocar las críticas hacia el espectáculo o los espectáculos masivos. Lo que hay que hacer es enfocar la atención en los asistentes a esos espectáculos. Y les puedo dar un ejemplo. Cuando juega la selección chilena, 60.000 personas, 65.000 personas, 0 incidentes, 0. Cuando hay un espectáculo de musical, Coldplay, el año pasado, el año antepasado, 80.000 personas en el estadio, 0 incidentes. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿El espectáculo masivo o el asistente a ese espectáculo? Juega Colo-Colo con la U, ya sabemos lo que pasa. Entonces, creo que la discusión tiene que estar centrada exclusivamente en los asistentes que van a ese espectáculo, a ese tipo de asistentes. Y ahí quiero tomar las palabras del diputado Alessandri, lo clave es el registro nacional de hinchas, biométrico, con todo lo que tiene que ver con, en el fondo, la segmentación, los bloqueos, como quieran llamarlo, de esos hinchas indeseados. Yo creo que no hay que extralimitarse en lo que estamos hablando. La estadística dice que el 0,4% de los partidos del fútbol chileno en un año tienen algún tipo de problema de violencia en los estadios. Y la mayoría son de los mismos equipos. O sea, estamos hablando de un problema muy focalizado, muy importante. Hay gente muy violenta, es muy grave ese problema, pero focalizado. Entonces, lo que creo yo que no debemos perder el foco para no perder ni tiempo, ni recursos en buscar cosas más amplias, sino que enfocarnos a lo que vale realmente una solución. Y que son y ahí yo lo he señalado, concordar con el ministro Cordero de declarar a las barras bravas o algunos integrantes de las barras bravas como organizaciones criminales, porque eso son lo que son. Hay tráfico no solamente de drogas, hay porte de armas y hay tráfico incluso de fuegos artificiales. Y están ahí los ex líderes de la barra de un equipo masivo, para no estigmatizar a nadie, que en sus redes sociales ofrece los fuegos artificiales. Y ahí se pueden ir a comprar, hacen las transacciones por transferencia. O sea, es un mercado que maneja cierto grupo muy enquistado en las barras. Entonces, en ese sentido, insisto, en mi punto, darle el enfoque al asistente, a qué tipo de asistente llega a ese espectáculo, y para eso están las herramientas. Entre eso, el Registro Nacional de Hinchas, clave. Hay que dejar fuera todo lo que tiene que ver con
la discusión ideológica en ese sentido respecto al uso de los datos, todo lo que ha pasado, porque nosotros en deporte el año pasado tuvimos, y ahí está el señor abogado, tuvimos una larga discusión respecto a eso, respecto al uso de los datos, que unos estaban de acuerdo. No, si esto es bastante clave. Si usted va a un espectáculo en Europa, en cualquier parte, usted se registra, tiene reconocimiento facial, biométrico, y eso es lo que finalmente le da la posibilidad a ese espectáculo de que no ocurran este tipo de cosas. Así que quiero dejarlo establecido, aprovechando la oportunidad que tengo que estar con usted hoy día acá. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Zulantay. Le damos la palabra al subsecretario. Ojalá que pueda ser lo más breve, porque tenemos que recibir al ministro Marcel en pocos minutos. Pero yo solamente sumar el tema del ahora jefe del programa, que va a ser usted, del departamento. Ese departamento está sujeto a un concurso, me imagino, que se está llevando a cabo. La pregunta, ¿ese curso es por ADP o es un concurso interno? Creo que es bueno clarificar eso en atención a cuál va a ser los criterios que se van a aplicar en atención a esto. Y por último, y me cuelgo un poco lo que señaló el diputado Alessandri respecto al estándar de los clubes que tienen que tener en atención a la seguridad. Porque ocurre algo particular, que es que muchos equipos, incluido el equipo en el cual soy hincha, no tienen estadio, por lo tanto el incentivo para invertir es menor en la tecnología, modernización o estándares de seguridad. Por lo tanto, distinto es aquellos clubes que son dueños del estadio, que por lo tanto deberían tener una exigencia mayor. Por lo tanto, quisiera ver si pudiera abordar también aquello, considerando además que estos costos deberían asumirlo en parte importante los clubes y los organizadores de estos eventos. Eso, gracias, señor subsecretario. Gracias, presidente. Voy a tratar de englobar la serie de preguntas que se nos hicieron. Pero quisiera partir refiriéndome a y sumarme a las palabras y las condolencias que hemos dado como gobierno respecto de los fallecidos. Yo creo que lo que nos llama a la acción y lo que nos tiene motivados y lo que hemos generado un plan en pocos días que tiene medidas de corto, mediano y largo plazo, administrativas y legales, es precisamente lo que mencionaba la diputada Plasencia por su intermedio, presidente. Yo creo que no se puede admitir que una persona vaya a ver fútbol y no volver a la casa. Y en eso le hemos pedido la total transparencia a nuestras instituciones y encuentro de la máxima gravedad que se juegue con el dolor de esa familia, filtrando información que es reservada a una carpeta investigativa. Lo ha dicho el ministro y me parece que es de la total gravedad que sigamos siempre teniendo que hablar. Yo en esta comisión he estado varias veces y varias veces hemos tenido que repetir el mismo tema sobre que la información de las carpetas se filtra. Yo creo que la razón por la que existe el secreto del 182 del CPP es precisamente por esto, porque no corresponde que versiones que tenemos que esperar, o sea, hay pericias técnicas que están pendientes, hay una serie de situaciones que se encuentran en desarrollo y esa es la razón precisamente por la cual las carpetas investigativas de los procesos penales son reservados. Yo quería partir por eso, empatizo y saludo y lamento los hechos del 10 de abril. Voy a partir en orden, pero creo que es importante reiterar, no es por su intermedio, presidente, no es una crítica al diputado Leiva, pero claro, justo me refería a los temas que el diputado Leiva comentó antes de que llegara, pero creo que me ayuda sus consultas a volver sobre el punto. Quisiera precisar en este sentido que las autorizaciones de los espectáculos deportivos son dos. Se autoriza el plan de seguridad del recinto. De acuerdo con la ley 19.327 vigente en la actualidad, ese plan lo autoriza el delegado presidencial regional después de una serie de trabajo que tienen un montón de funcionarios de distintas reparticiones públicas. Lo que hace el delegado es decir esto, pero ojo, con informes técnicos de las policías, con informes técnicos de transporte. O sea, hay una serie de fundamentos técnicos que están involucrados en esa autorización del recinto. En el proyecto de ley que se tramita en la Comisión de Deportes del Senado y al que por su intermedio hizo referencia el diputado Zulantay,
al diputado Zulantay, se trabaja en una mejora de lo que en esa ley se establece, o sea, pero que en la ley 19.327 se establece respecto de esta materia, que es efectivamente que las autorizaciones de los recintos tengan mayores definiciones. Y por supuesto que nosotros, a raíz de lo que ha pasado y también a raíz de la muy pronta entrada en vigencia de la ley de seguridad privada, porque los plazos a los que se ha hecho referencia por el diputado Alessandri, presidente, son máximos. Y tenemos un sentido de urgencia en el ministerio. Nosotros queremos tomar en la oportunidad a la que el diputado Alessandri ha hecho referencia. Y estamos trabajando para eso, día a día. Esta idea de pasar el programa Estadio Seguro a ser un departamento, parte de la infraestructura permanente del Estado, era un objetivo de institucionalización, y esa reestructura tiene ese objetivo, que la seguridad pase a formar parte de una política permanente del Estado con políticas basadas en evidencia. Y para eso es importante que queden y permanezcan las instituciones. Nosotros vamos a pasar, pero que el tema de la seguridad en eventos masivos quede para siempre como una herramienta del Estado. Y ese era el objetivo que teníamos en mente cuando realizamos esta reestructuración, y que los lamentables hechos del 10 de abril lo único que hicieron fue la necesidad de apurar la máquina aún más y tener que comunicar estas decisiones, que eran decisiones organizacionales internas nuestras. No estábamos, o sea, tampoco yo creo que ustedes estaban muy al tanto de que nosotros teníamos una nueva división de crimen organizado, y si hubiera habido un problema grave o de terrorismo, estaríamos en este momento hablando de la división de crimen organizado y terrorismo con la que consta la subsecretaría. Pero estamos hablando del Departamento de Orden Público y Eventos Masivos, porque la tragedia a la que la contingencia nos lleva nos hace hablar de estos temas. ¿Por qué gasto tiempo en esto? Es porque las contingencias van a seguir pasando, pero la idea es que a partir del Ministerio de Seguridad las contingencias tengan una estrategia detrás, y que si es que esa contingencia necesita ser modificada, ágilmente el Ministerio de Seguridad permita eso. Entonces nosotros, por ejemplo, yo vine preparado para hablar de los temas específicos de la citación, que era presupuesto y quién autoriza, ¿ya? Eso fue, a eso me referí en mi primera locución, pero nosotros tenemos un plan, trabajamos un plan. Estamos realizando las coordinaciones internas de ese plan, que tiene dos grandes alas, que es las medidas administrativas urgentes que se pueden tomar de corto, mediano y largo plazo. El largo plazo es agosto, el corto plazo es ahora, y el mediano plazo es mayo, junio. Esa es como la idea que tenemos de plan. Y en relación a lo que comentaba el diputado Leiva, presidente, tenemos mucho por hacer ahora, y de hecho eso es lo que estábamos haciendo, la gestión administrativa con la ley vigente. Y quisiera entonces, dado lo que les comenté respecto de los planes de seguridad, este sentido de urgencia que queremos aprovechar, como decía el diputado Alessandri, respecto a los planes, es probable que elevemos los estándares a la ley de seguridad privada prontamente a entrar en vigor. Entonces, lo que yo quiero manifestar es que adicional a eso está la autorización del evento masivo, y eso es un flujo, ¿ya? Es un flujo. Y la razón por la que la 19.327 la tiene alojada en los delegados presidenciales regionales es porque ese flujo es interinstitucional. O sea, la razón por que además en la ley de seguridad privada quedó el delegado como el que autoriza eventos masivos también es porque el delegado tiene a su cargo todas las funciones de la región. Pues entonces tiene transporte, tiene cultura, tiene deporte. Entonces seguridad aporta, y en ese sentido quería ser súper enfático, aporta el factor seguridad en el aspecto de la administrativo de la autorización previa de un evento. Porque yo no quiero que quede súper claro y prístino que acá se ha hablado de lo que ocurrió en el evento y de quién tenía la responsabilidad de autorizar previamente el evento. Efectivamente, el evento lo sigue autorizando el delegado como siempre, pero la responsabilidad por lo que ocurre afuera está súper definida, súper definida. Los organizadores de un espectáculo deportivo tienen que presentarle a la delegación un plan del evento. Y ese es un plan de seguridad del evento, que tiene perímetros, que tiene una serie de condiciones. Eso se junta a una mesa interinstitucional que queremos, por supuesto, mejorar a partir de ahora, y esa es una medida de mejora que nace, perdón de nuevo, presidente, al diputado Leiva, porque lo expliqué justo antes de que llegara, que necesita necesariamente el aumento de interior, seguridad y otras instituciones, porque modificamos la normativa y ahora está interior por acá y seguridad por allá. Pero el enfoque de interior es muy pertinente
y el enfoque de seguridad es muy pertinente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que efectivamente todo lo que tiene que ver con el manejo, por ejemplo, de eventos que están en el foco del delegado o del subsecretario del Interior o de las divisiones de Interior. Por ejemplo, el Interior tiene divisiones que están a cargo de gestionar una serie de actividades que están en la región, van a ser insumadas para efecto, por ejemplo, de programar un partido de fútbol. Porque resulta que un partido de fútbol no se puede programar a las 4 en tal lugar porque a la misma hora hay una maratón, hay una corrida familiar, nos resulta que hay un concierto, etcétera. Esas cosas ahora las vamos a tratar de gestionar de manera interinstitucional. ¿Y por qué hago todo este esfuerzo? Porque se hizo mucha consulta sobre el flujo del evento masivo. Esto llega hasta el momento del evento, porque en el evento la responsabilidad está súper clara. El orden público, la seguridad pública está a cargo del Ministerio de Seguridad. En la región el mando del Ministerio de Seguridad es el CEREMI. Y respecto de lo que ocurre en lo operativo son las policías. O sea, eso siempre ha sido así, está clarita la forma en que opera. Y si hay responsabilidades, por duras que esas sean respecto de las instituciones que estaban a cargo del orden público el día 10 de abril, bueno, eso es lo que va a tener que determinar prudentemente, después de una investigación, la Fiscalía y los tribunales. Y en ese sentido... ¿Dónde estaba el CEREMI, subsecretario, como preguntó el diputado Alessandri? De seguridad. Voy a seguir contestando porque me quedan otras más. Llegaré para allá. El CEREMI quería que pudiera. Entonces, en ese sentido, las atribuciones en materia de orden público, porque esa fue la consulta que me hizo del delegado, eso claramente ya tomamos una definición como Estado. Entonces, el delegado autoriza eventos masivos deportivos. Y esa es su responsabilidad. Y hasta ahí llega. Pero todo lo que tiene que ver con orden público, etcétera, no tiene, es una materia que prefiero que quede claro que no es de su directa responsabilidad, porque hay instituciones que están dedicadas a eso. Pero eso, y quiero hacer el punto, recuerden que hay una válvula que quedó. Si el delegado considera relevante en alguna materia de orden público en general, saliendo ya de eventos masivos, él puede solicitarle por ser el jefe del gobierno de la región al CEREMI que a través del CEREMI realice el ejercicio del uso de la fuerza pública. Pero no fue el caso. No es el caso, no es el caso. Después, yo quisiera... una de las cosas que es importante en los eventos masivos y en los eventos masivos deportivos, además del entorno, que yo creo que es muy importante, yo sé que la SPD tiene un trabajo ahí por un proyecto de ley de la diputada Plasencia, si no me equivoco, que yo creo que puede mejorar ese punto. Yo lo que en los eventos masivos, los privados son claves, porque los organizadores son los dueños para adentro del evento. Y por lo tanto, todo lo que ocurre adentro del evento, en primer término, es responsabilidad del privado que quiere organizar esto. Por eso, nosotros siempre hablamos de la función complementaria, coadyuvante y de la seguridad. Y la función complementaria es aquella en donde el privado dice, yo voy a hacer un acto, yo voy a ejercer una actividad que yo sé que puede ser riesgosa, por ejemplo, en materia de seguridad pública. Bueno, yo asumo entonces esa responsabilidad y dispongo las medidas de seguridad. Esas medidas de seguridad están en estos planes de cada evento y la idea es mejorarlos. La idea es que funcione más, que más gente esté a cargo de esos planes. Y eso es una medida que vamos a implementar inmediatamente. Y uso de tecnología. En el uso de tecnología, varias cosas. Sí, y con esto termino. El uso de tecnología está previsto en la ley que modifica la ley 19.327 de deberes y derechos en los espectáculos deportivos. ¿Y por qué quiero hacer el punto? Es porque estamos mejorando un registro que ya existe, que es el registro de seguridad del fútbol que maneja el Ministerio de Seguridad. De hecho, es una de las cosas que, como usted bien decía, diputado, pasa al Ministerio de Seguridad. Y ese registro, la idea es que efectivamente siga interoperando, porque hoy día interopera. Y hay unas medidas, de hecho, de derecho a admisión que funcionan interoperando en los clubes con este registro. O sea, pero también el derecho a admisión puede ser ejercido en el momento. Y la idea es que ahora sea ejercido mediante tecnología, ¿ya? En ese sentido, los privados han prometido, y esperemos que efectivamente eso ocurra, ¿ya? En esta oportunidad efectivamente ocurra, porque los privados han prometido mejoras tecnológicas como las que manifestaba el diputado Rey, que haya biometría, etcétera. En el proyecto de ley esto queda establecido por obligación legal. Entonces nosotros tenemos ya pactado una conversación con el senador Lagos Weber para efectos de ver
que nosotros la tenemos con alta urgencia el proyecto, pero que para tratar de mantener el ritmo que llevábamos con el senador Keitel, que era el presidente de la Comisión de Deporte a la fecha. Pero si no hay el privado igual lo va a hacer. Por supuesto. Y de hecho, es que la ley 19.327 ya existe. Ya, y el Registro Nacional del Hincha, para cerrar con eso, ya existe. Es una instancia privada, es una propuesta que hicieron los privados que está a nivel de pilotaje y que la NFP ha decidido masificar a producto de esto hecho. Entonces, ahí en ese sentido lo dejo hasta ahí. Yo me disculpo porque además, pero el ministro Marcel me está esperando para que veamos el otro proyecto. Si cualquier otra materia, feliz de responderla por oficio. Señor secretario, quedaron algunas cosas pendientes puntuales. Por ejemplo, ¿dónde está el Ceremi de Seguridad Pública que planteó el diputado Alessandri? En esos momentos, Ceremi, que depende del Ministerio de Seguridad, no así el delegado, que depende del Ministerio del Interior. Usted se refirió mucho al delegado y ojalá se pudiera referir más específicamente a cuál era el rol del Ceremi de Seguridad y dónde estaba el Ceremi de Seguridad a propósito de los hechos de violencia y posterior muerte de dos menores, de un menor y una joven de 18 años. Y lo otro es respecto al concurso. No me señaló si iba a ser por sí. ADP o iba ya. a ser concurso interno. Sí. Creo que es importante aclarar eso para efectos de determinar diputado, quién va a estar a cargo de este programa. Y el diputado Araya tenía también una cosa pendiente, ¿no es cierto? ¿O era la persona a cargo? ¿Usted conoce bien la estructura del Diputado Araya, use ¿sí? el micrófono, por favor. Ya. Presidente, Los temas puntuales, 5 segundos, por favor, para que aclare los puntos que no si tan no solo contestar. responde dónde está el Ceremi, con eso me voy por pagado en esta jornada. ¿Dónde está el Ceremi? Bueno, todos quieren saber dónde está Y el lo otro, Ceremi. presidente, el artículo 7 de la 19.327 establece que el intendente, actual delegado presidencial, puede en cualquier momento suspender o revocar la autorización. Entonces, quiero preguntar si efectivamente alguien le hizo ver esa circunstancia. O sea, fallecen 2 personas al ingreso. Gracias a Dios no sucedió lo grave que pudo haber sido dentro del estadio el haber fallecido 2 hinchas antes de ingresar. Y con 2 muertes antes del ingreso no se suspendió el desarrollo del evento deportivo. O sea, es anecdótico, entre comillas, y valga la expresión, que hayan ingresado unos hinchas al segundo tiempo sin realizar ningún tipo de desmán, porque el desmán que se pudo haber producido, si la Barra Brava entendía que habían fallecido 2 de sus hinchas antes de iniciar el cotejo, uno no entiende por qué no se suspendió. Esa es la pregunta. Muchas gracias, diputado Leiva. Subsecretario, por favor, para que pueda ir al hueso y al grano en cada una de las... Sí, respecto de la ubicación del Ceremi, prefiero deberle esa respuesta porque no quiero mentirle y no en este momento prefiero tener claridad sobre su ubicación física. Respecto de del concurso... No conocía la ubicación, en qué estaba haciendo en ese momento el Ceremi. O sea, prefiero prefiero informarlo en la próxima posiblemente sesión. no estaba ahí. Prefiero informarlo en la próxima sesión. Claro, o sea, no... pero respecto no debería saberlo a esta altura, subsecretario. No debería saberlo, perdón, subsecretario, que insista, pero no debería saber a esta altura dónde estaba el Ceremi. Si estaba o no estaba. Sí, claro, por no supuesto que... saber, pero si depende prefiero del Ministerio de Seguridad. Prefiero, de nuevo, le reitero, prefiero deberle esa respuesta para ser enfático y preciso respecto a ese punto. Bueno. Respecto del concurso, los concursos ADP son aquellos concursos que se establecen por ley. Es decir, tienen que estar establecidos en la ley para que la ADP funcione. Pero en el decreto con fuerza de ley 1-21730 se estableció en el artículo 18 que el Servicio Civil va a colaborar con el Ministerio de Seguridad en los procesos de selección, porque el objetivo que nosotros tenemos es que todos los procesos de selección sean apoyados por el Servicio Civil para que efectivamente sean en el fondo un proceso no es un concurso ADP, pero un proceso que sea guiado por elementos técnicos. Y en ese sentido, por eso es que en el fondo quizás nos demoremos, no va a ser una designación a dedo, sino que va a ser una designación con ese proceso de selección que le estoy comentando. O sea, no va a ser por ADP, va a ser apoyado por el Servicio Civil. Correcto. O sea, va a ser un proceso interno que va a determinar, mediante un concurso interno, discrecionalmente el Ministerio de Seguridad. ¿Eso es así? Es que, reitero la respuesta, va a ser un proceso que va a estar apoyado técnicamente por el Servicio Civil. Ya está eso, secretario, pero todos sabemos que eso es apoyado técnicamente, donde finalmente no decide el ADP, decide internamente. El apoyo técnico no es lo mismo que participar de la decisión. De acuerdo, pero es que el ADP también no decide. Entrega una terna, entonces la decisión siempre es del Ministerio. Pero, o sea, no es incidente entonces el ADP para determinar la terna. O sea, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a recibir la asesoría técnica, vamos a realizar un proceso de selección en donde el Servicio Civil va a participar
en la forma en que se va a elegir a los jefes de O sea, departamento. ¿va a determinar la terna en la ADP? Es que la terna va a ser determinada de acuerdo con lo que el Servicio Civil nos diga. O sea, nos diga en el sentido de cuál es el mejor proceso de selección para encontrar a las personas que técnicamente estén calificadas. O sea, no necesariamente la ADP va a determinar como es el proceso usual de los ADP, que determina una terna y después decide el servicio. Probablemente esa sea la modalidad que nos proponga el Servicio Civil, porque es lo que ocurre generalmente en los procesos ¿Y que si ellos es así, derivan. ustedes van a seguir ese lineamiento? Por supuesto, pues el objetivo de este ministerio es que sea efectivamente un ministerio técnico. Eso es una decisión Ok. que está tomada. Está muy bien. Además, ¿Hay más preguntas? Ya, mire, lo que pasa es que porque hemos podido extender, porque el ministro está en el Senado, está la subsecretaria, pero subsecretaria, con todo el respeto, yo sé que está acá con nosotros, pero creo que por la relevancia del proyecto y por el tiempo que nos queda, es importante que lo presente el ministro de Hacienda, conjuntamente con usted, subsecretaria. Yo sé que hubo un problema en el Senado, que no lo dejaron ingresar, pero es muy relevante el proyecto, por lo tanto nos parece que esto debe ser necesariamente presentado por el ministro de Hacienda. Me imagino que los parlamentarios están de acuerdo también, sin perjuicio de que la subsecretaria pueda acompañar al ministro en la siguiente sesión, que va a ser el día lunes. Así que preferimos terminar la ronda de preguntas por este tema y después continuar el día lunes. Sí, diputado Alessandri. Ha sido un poco reiterativo, pero estaba buscando la ley justamente las atribuciones del Seremi de Seguridad: resguardar, mantener y promover la seguridad pública y el orden público en la región y generar las condiciones necesarias para su restablecimiento. Entonces, era importante que estuviera en el primer evento masivo desde que se inaugura el ministerio, ¿sí o no? Más allá de las consideraciones políticas, creemos que era importante que estuviera antes, en las inmediaciones. Hay una mesa, hay una sala de reunión en el Monumental, no sé si les ha tocado visitarla, pero una especie de sala de situación, donde se juntan carabineros, delegación presidencial, Conmebol, y había un papelito ahí, presidente, había un presidente como expresidente, había un papelito en esa mesa, que decía Seremi Seguridad. ¿Y quién cree usted que se sentó en esa silla? Nadie, presidente. Entonces, por eso es importante, porque si me dicen, no, es que estaba en la zona sur de la región metropolitana viendo un tema de crimen organizado, yo lo aplaudo, po. Por supuesto, podría haber estado haciendo coordinaciones, inaugurando el nuevo edificio en Agustina, Comuna Capital, en fin, pero si el jefe no sabía dónde estaba 5 días después, sospechosa el asunto. Perdón. Diputado Schalper, con el micrófono, por favor. Por favor, ya. Pero ordenemos la comisión. Diputado Araya, vamos cerrando, por favor. Sí, Diputado Leiva. presidente, lamentablemente después de 1 hora y 15 minutos de sesión, nos enteramos de que aparentemente el subsecretario no sabe dónde está su Seremi. Si es así, después de 7 días, yo creo que estamos muy mal como Estado, ya ni siquiera una cuestión de gobierno, como Estado. Si después de 7 días los responsables de la seguridad del país no saben dónde estaba el responsable regional, es que en realidad hemos perdido no solo 1 hora, sino muchos millones de pesos en crear esta nueva institucionalidad, en discutirla, etcétera. Estamos absolutamente mal. Presidente, le pido que, ya que no va a estar el ministro, y ya que el subsecretario no sabe dónde está el Seremi después de 7 días de ocurrido los hechos, ponga término a la sesión, porque es absolutamente inoficioso lo que estamos discutiendo en este momento. Si a 7 días no sabe eso, en realidad nos vinieron a explicar el funcionamiento del ministerio, las buenas intenciones del ministerio. En eso no hay... Perfecto, lo felicito. Pero hoy día habíamos discutir un tema puntual y aún a 7 días no nos puede decir en concreto dónde estaba el Seremi. Ya, diputado Leiva, por favor. Sí, presidente, Y vamos mire, cerrando. 2 cosas, una cuestión de orden, que yo le solicito, presidente, que lo reconsidere. Yo también soy partidario de que venga el ministro Marcela a exponer el proyecto de ley. Sin embargo, me parece también oportuno que tal vez la introducción del tema o algunas preguntas la pueda realizar la subsecretaria antes de. Ella está acá, no pudo entrar, me parece bien, presidente, que lo reconsidere, apelando siempre a su buen criterio, presidente. Y en segundo lugar, presidente, yo creo que hay un tema que también quienes aprobamos el proyecto de ley, nos guste ciertos temas o no nos gustan ciertos temas, tenemos que entender
que la representación regional, en el caso de la región metropolitana, es lo mismo que en la 9ª. Lo que pasa es que en la región metropolitana conjugan ministerio y delegación. Pero efectivamente el delegado presidencial es el representante del presidente de la República, quien, bajando a través de la vertical del Ministerio del Interior, tiene la coordinación de todos los sectores, uno de los cuales, como bien ha dicho el subsecretario, es justamente el tema de seguridad. Pero para avanzar un poco, presidente, porque el subsecretario dio cuenta, porque obviamente él no va a saber en qué lugar específicamente está cada uno, y lo bueno es que se informe y nos conteste, y no tengo ninguna duda que el subsecretario por su intermedio nos va a traer esa respuesta, y además conocemos a Rafael Collado como asesor y como subsecretario, y él no miente, estaba aquí o no estaba, y punto, y lo va a decir debidamente informado. Yo creo que un tema clave, presidente, porque se está viendo la modificación al 19.327, y esa pregunta le quiero reiterar al señor subsecretario respecto del registro del hincha, el registro biométrico. Quienes vamos al estadio los fines de semana, yo al igual que usted, soy hincha del mismo club, compro el ticket y tengo al ingreso un joven, una señora, que me pide el carnet de identidad y compara mi cara, mi rostro, ¿se parecerá o no se parecerá? Y ingresa. No hay ningún tipo de registro. Entonces, ese registro biométrico hoy día lo puede, pero uno más grande, lo puede implementar efectivamente los organizadores sin necesidad, sí, sin necesidad, por eso, pero sin necesidad. Pero hay dos cosas, Diego. Primero, la Ley de Protección de Datos Personales todavía no entra en vigencia, la 19.327 y el artículo 102 del reglamento, que es algo bueno que nos plantee el subsecretario, es una norma habilitante para el registro biométrico de acceso, porque yo tengo derecho, porque un tema del tratamiento de datos, Diego, y estoy de acuerdo contigo, pero un tema es la reserva o el derecho de admisión que está plenamente garantizado y contemplado. Pero yo creo que uno de los problemas más graves que tenemos desde el punto de vista legal es justamente el artículo 10 de la 19.327, que valida y habilita que el organizador, que el club deportivo haga donaciones, apoyos y entregue recursos a las barras. La única obligación que establece el artículo 10 es que tú tienes que dejar un registro contable. Vale decir, desde el punto de vista legal, nosotros estamos validando y habilitando que los clubes de fútbol entreguen recursos a sus barras bravas. Y eso lo establece el 10, porque la única obligación que tiene es dejar registro contable de que efectivamente se hacen esas donaciones, y eso es súper grave. Presidente, termino, artículo 10. Toda contribución en dinero o estimable en dinero efectuada a una organización deportiva o hinchas o simpatizantes de un club de fútbol, sea que se materialice bajo la forma de mutuo, donación, comodato o cualquier acto, contrato de título gratuito oneroso, deberá ser registrada contablemente y comunicada a la autoridad de fútbol profesional y a las intendencias respectivas. Vale decir, hoy día nuestra legislación permite y habilita la entrega de recursos a barras y ciertos sectores de barras, y eso creo yo que es muy complejo, porque esta complicidad que existe entre los clubes de fútbol y las barras es muy complejo. Y lo último, presidente, los registros de la ley 19.327 que debe llevar la Subsecretaría de Prevención del Delito, sería bueno que la Subsecretaría de Prevención del Delito nos informara. Pues tiene que llevar 4 o 5 registros. Entonces, quiero ver si preguntar en nuestra facultad de fiscalización, podríamos oficiar, presidente, a la subsecretaría, que nos informe la actualidad de esos registros, cuándo se han ido actualizando y qué reporte tiene cada uno, obviamente anonimizados para dar protección de datos personales a las personas que están incorporadas ahí. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Diputado Schalper. Dos frases muy breves. La primera, obviamente hay cosas que se trataron ayer que, como era una reunión secreta, no las podemos compartir, pero esto, como ya es de uso público, el problema que tenemos respecto del uso del registro facial o biométrico, como usted estime, de manera preventiva, no reactiva, no cuando alguien comete un delito y efectivamente se le identifica para los efectos de su persecución penal, sino que para inhibir su acceso al estadio, ha derivado en acciones de distinta naturaleza, muchas de ellas recursos de protección, por el 19 número 4 de nuestra Constitución. Entonces, ahí entras en un dilema que tenemos que resolver, y que lo que se sugería es que un proyecto de ley que hoy día está en el Senado, que habla de la seguridad en los estadios, podría ser un buen momento para resolverlo, así que eso lo tenemos que empujar. Y lo segundo, yo siendo opositor al gobierno, sugiero, presidente, que permitamos que la subsecretaria pueda avanzar, porque el proyecto del subsistema de inteligencia económica es un tema prioritario y ojalá ya lo pueda exponer, pese a que no ha venido el ministro. Yo ahí me sumo a lo que ha pedido el diputado Leiva. No siempre, casi nunca, pero hoy día se ha dado una cosa excepcional porque estamos en Cuaresma. Muchas gracias, diputado Schalper.
¿Quiere uso la palabra, subsecretario, para aclarar algún punto, pero incorporar algo más? ¿Cuánto tiempo, yo sé que soy insistente con esto, pero cuánto tiempo se va a demorar el proceso de designación de un titular? ¿Cuánto aproximadamente? Ahí llegó el ministro, mire. Prefiero no establecer un plazo porque dependemos un poco de los procesos internos del registro del servicio civil, pero es premura absoluta. No le puedo dar un plazo específico ahora. No, claro, pero no hacer hasta que termine el gobierno. No. Ya. No, porque tenemos, es importante esa certeza. Tenemos la premura de tener esos procesos realizados. Perfecto. ¿Y por ADP? Con el apoyo técnico del servicio civil en formatos similares a la ADP. Eso. Porque la ADP no puede ser sino por ley. Yo lo sé, pero en formato similar, eso es importante. Sí. Ya, muchas gracias. Ministro, por favor. Sí, pero un segundo. Sí. Muchas gracias, subsecretario. Me quedo. Al equipo y subsecretario. Espero que la respuesta de dónde está el Ceremi la pueda mandar vía oficio si es que no lo tenemos en la próxima sesión. Presidente, ¿le parece el acuerdo de la comisión para invitar al Ceremi a la próxima sesión de seguridad metropolitano? Sí. ¿Habría acuerdo para que estuviera el Ceremi? Por aviso en el diario. El problema está, entiendo yo, salvo que usted fije un punto de tabla de hasta 20 minutos para tratar el tema nuevamente el lunes. Habría que fijar un tema no legislativo, entonces tiene usted que fijar un término. Este es el tema, por el suceso del Monumental. ¿Hay espacio para tener la primera media hora de la sesión para cerrar este tema con la presencia del Ceremi de Seguridad? Y aprovechamos de cursársela también al delegado presidencial. Sí, por favor. Es que quiero ser súper enfático. Quería tener la información precisa, la información ya la poseo. El Ceremi es interino de justicia y de seguridad y por lo tanto estaba cumpliendo distintas labores. Él trabajó en todas las coordinaciones, pero el día del partido en el estadio estaba el equipo Estadio Seguro, el OS-13 de Carabineros y el delegado. Ese es el equipo que estaba ahí y de hecho, de acuerdo con el artículo 6, Carabineros le puede entregar al delegado la instrucción precisa y un informe técnico para que el delegado, por ejemplo, pueda suspender el partido, que en el fondo es lo que terminó. O sea, le estaba subrogando al Ceremi de Justicia. No. El Ceremi de Justicia en ese momento estaba cumpliendo otras labores, pero él trabajó con las coordinaciones necesarias para eso. Porque el delegado es el que puede decidir suspender el partido. Pero el Ceremi no se trasladó al lugar de los sucesos. No estaba en el partido en ese momento. No estaba antes ni después. Antes estuvo en las coordinaciones. Perfecto. Pero no después de ocurridos los hechos. No, el Ceremi estuvo a cargo de todo lo que significó todo el operativo que se desplegó después. Obvio. Ya, pero bueno, hay acuerdo para que tenga... O sea, yo quiero plantear porque si era para eso que quieren... No, queremos... No, está bien, le agradecemos el esfuerzo de la información, subsecretario, pero hay acuerdo para que el día lunes esté la primera media hora el delegado presidencial, señor Gonzalo Durán, y también el Ceremi de Justicia de la Región Metropolitana. Acordado, y darle las gracias, subsecretario, por su tiempo para responder todas y cada una de las preguntas, y se queda ahora presente para la presentación del proyecto. Damos la bienvenida también al ministro Mario Marcel, a la subsecretaria, y le dejamos con el uso de la palabra, ministro, porque nos quedan 35 minutos. Bueno, muchas gracias, presidente. Primero que nada, porque sé que había preocupación porque estuviera acá en la comisión. Yo estaba en el Senado porque se cambió el orden de votación en la sala para otro proyecto del Ministerio de Hacienda, que es el de subsidio de la tasa de interés, que lo vio esta Cámara, ¿cierto?, hace pocos días atrás. Así que cuando uno se atrasa no es porque tenga mala disposición, sino que a veces tiene cosas en paralelo acá en el Congreso. Pero en todo caso, bueno, muy importante iniciar la discusión de este proyecto sobre inteligencia económica contra el crimen organizado. Tenemos una presentación. ¿Sí? Estamos esperando que venga alguien informático, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Pero ya volvió el Zoom. Ya. Bueno, esto en un contexto, ¿cierto?, en que el tema de la seguridad ha sido una materia prioritaria para el gobierno
y que ha significado cierto aumentos importantes de recursos para este sector. Si uno toma en la clasificación funcional del gasto público, el gasto en seguridad pública y administración de justicia, desde el 2022 este se ha incrementado en 15,3%. Si a esto se agregan los costos de proyectos de ley que están en tramitación y que están provisionados en su financiamiento en el Tesoro Público, más las inversiones comprometidas para las cárceles, se superaría la meta que en algún momento planteó el presidente de la República de incremento de 1.500 millones de dólares en el presupuesto para este sector, superando de hecho los 2.000 millones de dólares. Esto equivale a un aumento de más de 40% respecto del gasto que había en el 2022. Parte importante de las preocupaciones que había en materia de seguridad ciudadana tiene que ver con nuevos tipos de criminalidad en Chile y particularmente la emergencia del crimen organizado. Entre 2022 y 2023, en Chile se ingresaron 136.436 delitos asociados a crimen organizado, lo que representa una tasa de 775 delitos por cada 100.000 habitantes. Y al considerar el promedio de frecuencia de este tipo de crímenes, el primer lugar lo ocupa la región de Tarapacá, seguido por las regiones metropolitanas y de Arica y Parinacota. Esto, por supuesto, se enmarca dentro de una agenda de seguridad que se acordó entre el Congreso y el Ejecutivo en abril del 2023. Y hay un conjunto de proyectos que están, o de leyes a esta altura, que están vinculados a esta materia y que conforman, buscamos que conformen un conjunto armónico de normas. En particular, hasta ahora el Ministerio de Hacienda ha establecido una mesa de trabajo con los servicios del Ministerio de Hacienda que tienen competencias relevantes para esta materia, el Servicio de Aduana, la UAF, Impuestos Internos, la Superintendencia de Casinos de Juego, la Comisión para el Mercado Financiero, la Tesorería General de la República, y en esa mesa generó el proyecto que vamos ahora a describir. Este proyecto se complementa con otras iniciativas de la agenda de seguridad, la ley antinarcos, la ley de inteligencia del Estado, las leyes sobre decomisos, y por lo tanto hay que verla en el conjunto de toda esa legislación. Este proyecto viene en segundo trámite constitucional, tuvo una extensa discusión en el Senado. En la Comisión de Seguridad se presentaron más de 250 indicaciones, pero se lograron acuerdos que permitieron recoger las propuestas de los parlamentarios. Luego en la Comisión de Hacienda se presentaron más de 30 indicaciones, también la mayor parte de ellas se encuentran incorporadas al texto que hoy día llega a iniciar su discusión en la Cámara de Diputados en esta comisión. Este proyecto tiene tres componentes o tres ejes fundamentales. El primero es el fortalecimiento del ecosistema de inteligencia y análisis económico. En segundo lugar está la prevención, detección temprana de operaciones económicas sospechosas. Y en tercer lugar, el otorgamiento de mayores facultades intrusivas y sancionatorias para identificar y perseguir delitos del crimen organizado en su dimensión económica. El conjunto de medidas que están estructuradas en torno a estos tres ejes busca robustecer a distintas instituciones con competencia en materia económica y financiera para mejorar la fiscalización, asegurar el acceso y trazabilidad de la información sobre todo eventuales ilícitos de orden económico como el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la criminalidad organizada en términos generales. Entonces, yendo al primer eje de este proyecto, el fortalecimiento del ecosistema de inteligencia y análisis económico, esto consta de, en primer lugar, establecer este subsistema integrando a la unidad de análisis financiero, por una parte, al Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas. En estos últimos dos casos, a través de la creación de unidades de inteligencia dentro de esos servicios, con normas especiales referidas a sus facultades, al intercambio de información entre ellas
y también a las sanciones a los funcionarios que violen algunas de sus normas. Este subsistema busca dirigir y ejecutar labores de inteligencia consistentes en la búsqueda, obtención, recolección, evaluación, integración, producción, análisis, tratamiento, almacenamiento e intercambio de datos personales e información respecto a actividades económicas relacionadas con un listado de delitos de carácter taxativo que tienen que ver con, primero, delitos contemplados en la Ley de Delitos Económicos, los artículos 1, 2, 3 y 4 de esa ley, delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos y asociaciones delictivas y criminales, de acuerdo al Código Penal, la Ley sobre Control de Armas, la Ley de Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la Ley de Conductas Terroristas y los artículos 141, 391, 411 bis, 411 ter del Código Penal en lo referido al secuestro con extorsión y el homicidio por premio o recompensa, lo que cierto llama nuevamente conocido como sicariato. Los integrantes de este subsistema de inteligencia y análisis económico van a poder intercambiar información y requerir antecedentes entre sí y a otros organismos públicos fuera del subsistema. Esta información puede ser compartida entre estos organismos integrantes del sistema, unidad de análisis financiero y las unidades de inteligencia del Servicio de Impuestos Internos y de Aduana, pero siempre manteniendo el carácter de secreta o de reservada. Los funcionarios de estas unidades de inteligencia se van a regir por un estatuto único, debiendo mantener reserva de la información, realizar declaración de patrimonio e intereses, someterse a controles de consumo de drogas y con incompatibilidades en el ejercicio de sus funciones. Además, se establece que las jefaturas de los servicios correspondientes deban disponer medidas para detectar, neutralizar y o mitigar riesgos vinculados a delitos de relevancia para el subsistema. Por otra parte, se crean estas unidades de inteligencia en el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas. Y esto es consistente con el boletín número 12.234 sobre la Ley de Inteligencia del Estado, que incorpora ambos servicios en el sistema de inteligencia como portantes de información. En paralelo, el Servicio Nacional de Aduanas, Impuestos Internos, la Superintendencia de Casinos, la Comisión para el Mercado Financiero y la Tesorería General de la República podrán intercambiar información para el cumplimiento de sus funciones conforme a principios de interoperabilidad y coordinación. Para el ejercicio de sus funciones, estos servicios podrán establecer una o más bases de datos personales regidas por las normas correspondientes. En cuanto a la unidad de análisis financiero, esta se fortalece con una cuestión, partiendo por un elemento muy fundamental, que es ampliar el objetivo de la UAF. Actualmente el objetivo de la UAF está ligado ¿cierto? Al financiamiento del terrorismo y tráfico de drogas. Ahora se amplía al crimen organizado. Esto entonces permitiría levantar alertas asociadas al delito del artículo 293 del Código Penal, que sanciona a las asociaciones criminales. Esta norma tuvo una discusión bien intensa en el Senado, porque en algún momento se planteó si acaso se contaba con la definición más adecuada de crimen organizado y se recurrió justamente a esta referencia al Código Penal, de tal manera de que en el momento de que el Código Penal tenga algún ajuste en sus definiciones, eso se traslade automáticamente a estas funciones de la unidad de análisis financiero. Esto, presidente, va a significar un aumento significativo en el volumen de datos y de análisis que tiene que manejar la unidad de análisis financiero, por cuanto a agregar el crimen organizado como objetivo, como objeto de la acción de esta unidad, entonces pasa a ampliarse significativamente el ámbito de su gestión. Por eso también se fortalece a la UAF mediante una serie de normas de modificación de la ley orgánica correspondiente, incluyendo el perfeccionamiento de las reglas de entrega de información, obligación de designación de un oficial de cumplimiento titular y suplente, la modernización de su procedimiento sancionatorio y la incorporación de los delitos vinculados al juego al listado de delitos base. Eso entonces se refiere al
subsistema de inteligencia económica del Estado. Un tema que es importante enfatizar a esta altura es recordar cuál es el papel que juega la UAF dentro de dentro del funcionamiento del Estado. La UAF no tiene por objetivo perseguir delitos, sino que lo que hace es levantar información, analizarla para detectar casos posibles de lavado de dinero ligado a los delitos sobre los cuales se focaliza su acción. Y lo que hace luego la UAF es entregar esos antecedentes al Ministerio Público para que sea el Ministerio Público el que evalúe la procedencia de querellas de carácter criminal, ¿cierto? Y otras actuaciones que ya son propias de la Administración de la Justicia. Entonces la UAF no es una entidad que inicie por su cuenta ciertos procesos judiciales, sino que es una unidad de análisis de datos. Y al generar este sistema, este subsistema, al incorporar al Servicio de Impuestos Internos y al Servicio Nacional de Aduana, esa capacidad para analizar datos se amplía de manera significativa. Pero por supuesto, siempre que se amplía las facultades de instituciones públicas, también es importante que existan los resguardos y existan las regulaciones para que no haya cierto abuso de esas facultades, y eso está incorporado no solamente en algunos de los elementos de reforzamiento de la UAF, sino que particularmente respecto de las unidades de inteligencia en impuestos internos y aduanas. El segundo eje de este proyecto es la prevención y detección temprana de operaciones sospechosas. Para esto se actualiza la normativa aplicable a los servicios públicos que integran el subsistema y los demás órganos que ejercen labores de supervisión en materia económica, incluyendo a la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, la Superintendencia de Casinos y Juegos y la Tesorería General de la República, para la prevención y el levantamiento de alertas tempranas. A estos organismos se les habilita para intercambiar información que sea necesaria para cumplir sus funciones. Se ajustan las atribuciones de la Tesorería para solicitar información y para suspender transacciones sospechosas que puedan dañar las finanzas públicas. En materia financiera, en lo que se refiere a la supervisión del sistema financiero, se actualizan los requisitos aplicables a quienes ejerzan el control de bancos, instituciones financieras y otras entidades fiscalizadas, para que ninguna persona acusada o condenada en Chile o en el extranjero por delitos de carácter económico, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, pueda ser director, gerente o administrador de estas entidades ni adquirir o mantener el 10% más de su propiedad. Para detectar tempranamente operaciones ilícitas también se faculta al Servicio de Impuestos Internos para diferir, revocar o restringir de manera preventiva y provisoria la autorización para emitir documentación tributaria, ¿cierto?, la iniciación de actividades, entre otras, cuando existan antecedentes de que la emisión de documentos está sirviendo para la comisión de delitos tributarios o vinculados al crimen organizado. Acá un ejemplo de esto tiene que ver con el hecho de que se ha detectado que crecientemente se recurre a veces a personas en situación de calle para usar su identidad, para formar sociedades y a su vez, ¿cierto?, emplear esas sociedades para encubrir ciertos delitos o bien para canalizar recursos provenientes de los delitos. En esta misma materia de prevención y detección temprana de operaciones sospechosas se incorporan nuevas normas de intercambio de información con el registro civil. Se propone una actualización de las normas administrativas aplicables a los juegos de azar, particularmente respecto de las máquinas y salas de máquinas que hoy día operan al margen de la ley en muchas comunas del país. Se modifica la ley de rentas municipales para sancionar la operación de juegos de azar en establecimientos que cuenten con patentes para fines distintos. Y se hacen ajustes de coherencia a la ordenanza de aduana a personas con antecedentes penales. Eso entonces corresponde al segundo eje de este proyecto. Y el tercero se refiere a mejorar las facultades intrusivas y sancionatorias. Particularmente en el caso de los juegos de azar se fortalece el procedimiento administrativo y sancionatorio y se modernizan los tipos penales para perseguir la apuesta y el juego ilegal. En esto, ¿cierto?, como sabemos, el Código Civil es muy antiguo, las definiciones que tiene respecto de el juego y la apuesta están muy atrasadas respecto de lo que es la
realidad actual. Está básicamente referido a la venta de boletos de cierto tipo de lotería, cuando hoy en día, ¿cierto?, los juegos de azar tienen una gama bastante más amplia. Se fortalece las facultades de investigación de la CMF a través de la incorporación de atribuciones como citaciones a declarar y la solicitud de medidas intrusivas previa autorización judicial o auxilio de la fuerza pública. También se aumentan las penas a quienes obstaculicen las funciones de las labores de fiscalización de la CMF. En materia tributaria se aumentan las penas relacionadas con la entrega maliciosa de antecedentes falsos al servicio. Y en materia aduanera hay una serie de normas relacionadas con el delito de contrabando en el ingreso o extracción de dinero en el territorio nacional, que fue parte también de algunas de las modificaciones que tuvo el proyecto en el Senado. Hay algunos temas que fueron rechazados por el Senado, sobre los cuales el Ejecutivo, ¿cierto?, va a hacer sus planteamientos en el curso de la discusión en esta Cámara, particularmente las modificaciones en materia de secreto bancario para la UAF. En particular, es cierto, el proyecto contenía una facultad que le permitía a la UAF solicitar a los sujetos, solicitar a los bancos información sobre de cuentas bancarias de casos en los cuales por 3 casos sin autorización judicial, para casos en los cuales en 3 situaciones se podía recurrir a ese procedimiento. Una en los casos en los cuales hubiera ya un riesgo levantado por los propios bancos, en la información a través de la cual ellos tienen directamente acceso. En segundo lugar, para funcionarios públicos, y en tercer lugar, para personas jurídicas. Entonces, es un tema que sin duda vamos a discutir en el curso del análisis de este proyecto. Y junto con eso, se habían establecido una serie de controles internos y externos para los casos en los cuales se accedía a información sujeta a secreto bancario bajo este procedimiento simplificado. Entonces, en el proyecto lo que había era, ¿cierto?, por un lado, esta facultad para acceder a esa información, pero por otro lado, exigencias mayores de garantía de seguridad en el resguardo del secreto bancario. Hay que decir, presidente, que si bien hoy en día se discute mucho sobre el tema de filtraciones de antecedentes en casos judiciales, etcétera, nunca hemos tenido un caso de ese tipo con la unidad de análisis financiero, en toda su más de 20 años de existencia. Tanto es así que, de manera anecdótica, le puedo mencionar, presidente, que en el Senado un senador reclamó porque dijo, o sea, para hablar de la inefectividad de la UAF, citó un ejemplo, citó un caso reciente, notorio, y la UAF dijo, no, ese caso se detectó gracias a nuestra información. Lo que pasa es que la UAF no publicita, ¿cierto?, lo que ellos hacen, porque es propio de su función de inteligencia financiera. En el curso de la tramitación en el Senado hubo informes de la propia Corte Suprema respecto de estas propuestas relacionadas con el levantamiento del secreto bancario, así que eso también tendremos oportunidad de discutirlo. Eso sería, presidente. Los datos de costos fiscales básicamente tienen que ver con el fortalecimiento de estas unidades, el personal, los recursos operacionales que se requieren para estas unidades de inteligencia en impuestos internos y aduana, el fortalecimiento de la UAF y algunas medidas específicas de fortalecimiento operacional de la CMF y del servicio de tesorería, pero por supuesto el eje fundamental de este proyecto está en la configuración de este subsistema de inteligencia financiera para hacerse cargo de un tema muy central en lo que es ¿cierto?, el fenómeno del crimen organizado, que es que equivale, ¿cierto?, a una verdadera industria cuyo propósito, ¿cierto?, es obtener beneficios económicos a partir de delitos, y donde el sistema financiero se usa para ocultar o más bien
blanquear ciertos recursos que provienen del delito. Entonces este es un tema muy central en la lucha contra el delito, contra la delincuencia, y por eso, presidente, quedamos a su disposición para avanzar en la comprensión y la discusión de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, ministro, por la completa exposición del proyecto. Y ahora, en atención al tiempo, voy primero a la palabra al subsecretario. Ojalá pueda hacerlo más breve. Yo entiendo que es un proyecto, además, técnicamente muy intenso, por lo tanto sé que requiere tiempo, pero vamos a continuar con esto el lunes, subsecretario, así que si pudiera dejar unos minutos para que los diputados presentes puedan hacer algunas preguntas. Subsecretario. Gracias, presidente. Como expresó el ministro varias veces, estamos en el proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica. La razón por la que está presente el Ministerio de Seguridad es porque este subsistema de inteligencia económica, vinculado al crimen organizado, el crimen organizado en materia del Ministerio también, tiene que ver con el sistema de inteligencia y cómo se van a vincular, cómo el crimen organizado se vincula con ese sistema. Y en ese sentido, algunas cifras que traigo muy brevemente. Hay un medidor del Global Initiative Against Transnational Organized Crime que mide los países y su vinculación con la criminalidad organizada. Chile se encuentra en el lugar 86 de 193 países, es decir, hay 85 países que están antes. Tiene buenos lugares en materia de criminalidad organizada, en materia a nivel latinoamericano, pero es importante que en el contexto nacional, la Política Nacional contra el Crimen Organizado, que nace a partir de una iniciativa del Ministerio del Interior, hoy Ministerio de Seguridad, establece una serie de actores criminales que lo hemos descrito y lo hemos mejorado con el tiempo, que dan cuenta de que en Chile existe criminalidad organizada transnacional y nacional. Ya casos como resalta el caso de los piratas del Tren de Aragua, los gallegos, son casos de criminalidad organizada transnacional. Pero también tenemos bandas criminales o estructuras medianas, que son bandas nacionales, que también tienen como objetivo la generación de mercados criminales completos, íntegros, es donde decir el delito es solamente una parte de la estructura en la cual, como bien indicaba el ministro, también se focaliza en el blanqueo de ese capital ilícito. Me refiero particularmente a lo que informa el Ministerio Público en su informe sobre el crimen organizado en Chile. Los delitos principales son tráfico ilícito de droga, robo y receptación de vehículos motorizados, delitos asociados a armas, tráfico de personas y delitos predatorios, extorsión y secuestro. ¿Por qué es tan importante entonces este proyecto? Porque, como dijo el ministro, se le otorga a la UAF una competencia adicional que es relativa al crimen organizado y no solo a las competencias que tiene hoy, que tienen que ver con algún set de delitos en los cuales, por ejemplo, no estaban algunos de los que les acabo de mencionar. Si bien estaba el tráfico ilícito de droga, la receptación, no tiene nada que ver con delitos de armas, por ejemplo, tráfico de personas, tráfico de migrantes, algunos de esos sí, algunos otros no, delitos predatorios, secuestro, en fin. Hay una serie de mejoras en la forma de persecución a la organización en sí misma que permite este proyecto. Y lo segundo, bueno, tiene que ver con que el subsistema de inteligencia económica, con esta como focalización en el crimen organizado, se tiene que vincular con el subsistema de inteligencia económica con el sistema de inteligencia. Como me pidió resumir, presidente, me salté algunas láminas y directo a ese punto. El proyecto de ley que fue aprobado hoy día en la sala, que pasa a tercer trámite del Senado, establece este sistema nacional de inteligencia de Estado que va, al menos entiendo que lo aprobado hoy día, contener una Agencia Nacional de Inteligencia o una dirección nacional, la Agencia Nacional de Inteligencia, que va a estar a cargo del sistema de inteligencia de Estado y a su vez va a estar el subsistema de inteligencia económica que contiene lo que comentó el ministro. ¿Qué va a permitir el subsistema de inteligencia económica? Son regulaciones que están en este proyecto de ley. El intercambio de información a través de la ANI conforma un plan de inteligencia con un sistema de resguardo del secreto, con provisión de ejercicio de funciones para el Ministerio Público, porque al igual como la UAF no tiene funciones en el proceso penal directa, sino que no tiene que ese objetivo es la recabar información para la toma de decisiones, el sistema de inteligencia también.
La forma en que eso se procesa y llega al proceso penal lo puedo mostrar. De hecho, hay una lámina para mostrar eso, y que es un círculo virtuoso, pero no tiene como objetivo de esta agencia, y eso es importante, queda claro. Tiene un estatuto especial para el personal subsistema que se vincula con el estatuto de los agentes. Entonces ahí hay vinculaciones entre el proyecto. Hemos trabajado codo a codo con Hacienda para que el proyecto de subsistema de inteligencia económica y el proyecto de inteligencia de Estado te queden coordinados. Eso es lo que básicamente es la misión de este subsecretario aquí hoy día. Entonces, el sistema de inteligencia, por ejemplo, con la ley de inteligencia vigente hoy, en el caso de la UAF, con la ley de hoy, tiene el sistema de inteligencia a la ANI, a la agencia policial, a la agencia militar y al DIT, que es la agencia de inteligencia del EMCO. Si llegara a aprobar el proyecto de ley que crea y fortalece el sistema de inteligencia de Estado, ingresan como organismos colaboradores el subsistema. Entonces es importante la complementariedad que tienen ambos proyectos, porque de manera de que si se aprueba el proyecto que establece el sistema de inteligencia de Estado, el subsistema de inteligencia económica además va a formar parte de este sistema y va a permitir estos intercambios de información más fluidos. Hoy día, con la ley vigente, en el caso de la UAF, los destinatarios de la inteligencia son el presidente de la República y algunos diversos niveles superiores de función del Estado. Eso queda mucho más claro de aprobarse el proyecto de inteligencia, que es el presidente y los ministros. Es así también con el intercambio de información, que se hace mucho más simple, y con el uso de inteligencia en sede penal, que le comentaba, los informes de reporte no pueden ser utilizados en materia penal directamente. Y ahí llegamos a la unidad de análisis financiero en respecto como organismo colaborador del sistema de inteligencia, no como organismo base del subsistema. Tiene importantes funciones que yo creo que esta lámina me la voy a saltar porque la relató muy bien el ministro y en eso como que me quedo en él. Pero una de las importantes tiene que ver con el lanzamiento del secreto bancario, y en ese sentido solo remarcar que para efectos del derecho comparado en materia de persecución de organizaciones criminales, en general no requieren autorización judicial la gran mayoría de los países. Y la razón por la que no se requiere es porque la autorización judicial igual va a existir. Es decir, lo que no se requiere es la autorización judicial administrativa, entre comillas, para hacer el análisis de inteligencia. Lo que sí siempre se va a requerir es que la prueba penal que va a ser utilizada contra una persona en sede penal tenga los requisitos que valgan, que se relacionan. En ese sentido quiero mostrar una última lámina, y con eso ya termino, presidente, que tiene que ver con el flujo, entre comillas, o que existe hoy día, y por qué ese flujo puede cambiar y ser mejor en caso que se apruebe el proyecto de subinteligencia económica. Porque hoy día, la UAF, en la actualidad, tiene que solicitar una autorización judicial a la Corte de Apelaciones para realizar su acción de inteligencia. Además, es compleja esa solicitud porque en sede penal la va a tener que pedir de nuevo. La vuelve a pedir. Porque en el fondo la autorización judicial de la UAF la pide en un momento específico, que es cuando está realizando una labor de inteligencia económica. El proyecto de ley elimina, y por eso lo dejamos marcado, eliminaría esa función por ser después, en el momento del uso penal de la información, y en ese sentido dar cuenta de que la UAF hace informes de inteligencia, se lo pasa al Ministerio Público, el Ministerio Público decide si inicia o no inicia una investigación. No hay una investigación penal iniciada, y ahí verá si es que inicia. Por eso es que en la prensa muchas veces dice se abrió una carpeta por lado activo. Es porque una investigación por estafa a veces, o por organización criminal, de repente llega la información necesaria y se abre una carpeta específica para el lado activo, y esa es porque el Ministerio Público decidió, con información que recibió, iniciar de oficio esa investigación. Y eso después lo tienen que validar judicialmente. Y esa validación judicial siempre existe. Y en ese sentido, la no existencia de la autorización judicial en realidad no genera ningún efecto pernicioso en los derechos de las personas, porque las personas siempre van a poder reclamar y van a tener el derecho a la autorización judicial. ¿Por qué es más importante? ¿Por qué es importante hacerlo de esta manera? Es porque finalmente la acción de inteligencia es una acción coordinada del Estado si es que se aprueban los dos proyectos. ¿Y qué permite eso? Es que flujos de información entre las agencias de inteligencia permitan, por ejemplo, conocer actividades criminales a nivel más bien como de actividad, no de esa persona, de ese grupo, sino que conocer flujos de criminalidad por actividad o por grupo de actividad, y eso se permitiría de mucho mejor manera si es que el proyecto de ley se aprueba en la forma que comentó el ministro Marcel recientemente, es decir, con una regla que permita el uso de la herramienta de la inteligencia en materia económica por parte de la UAF con los requisitos que él estableció.
De esa manera se permitiría un sistema y un subsistema de inteligencia económica que funcionaría para la toma de decisiones y en alguno de los casos, a través de la UAF, se podría ingresar a los procesos penales de una manera muy adecuada. Eso básicamente, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Voy a pedir autorización a la comisión, a los parlamentarios, para extender 10 minutos. ¿La autorización para hacer las preguntas? ¿Diputado Araya, no? No hay acuerdo. Diputado Rey, quedan 2 minutos. Alcanzo, gracias, presidente. Respecto de del control de los recursos que hace la Unidad de Análisis Financiera, hay ciertas remesas de dinero que hoy día escapan al control y que tienen que ver, por ejemplo, con el envío de remesas de dinero hacia otros países por parte de extranjeros en Chile, ¿ya? Existen hartos sistemas, agencias que permiten sacar estos dineros del país sin mayor control, y no los controla ni la Unidad de Análisis Financiero, no pagan impuestos, etcétera. Y esto permite que recursos que pueden provenir del crimen organizado salgan a otros países sin ningún tipo de control. Estas son agencias, ¿no es cierto? No son bancos, porque obviamente los bancos sí dejan un registro y se efectúan en cuentas corrientes formales, pero los sistemas de giro al exterior básicamente no dejan huella alguna. Entonces, esto lo pongo sobre la mesa para saber si lo tienen considerado dentro del proyecto, si podría ser considerado como algún tipo de indicación o algún capítulo adicional a lo que hoy día tienen, porque esto no es menor. Muchos extranjeros sacan recursos del país justamente a través de este tipo de sistemas y no queda registro ninguno. Gracias, diputado Rey. ¿Quedó la norma a propósito de eso que se pretendía incorporar a propósito de la formalización del sistema financiero respecto a aquellos migrantes que estaban en calidad irregular en Chile? ¿O había una norma que buscaba, pero ya, perfecto. Son las 7 de la tarde, yo creo que las preguntas van a quedar para la respuesta para el día lunes. Quedan igualmente invitados. La diputada Navallán está con cuadro de salud, así que probablemente voy a presidir también el día lunes. Yo tengo algunas dudas, así que también voy a aprovechar ese espacio para poder hacerles distintas preguntas. Están invitados todos los presentes y además creo que vamos a aprovechar de sumar algunos invitados más que tienen que ver con las instituciones nombradas en el proyecto para que puedan aprovechar también de exponer. Agradecerles el tiempo, la exposición y bueno, nos vemos el día lunes. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.